yo soy podóloga. En esta ocasión vamos a hacer para el laboratorio vago lo que es la introducción en el tema del pie diabético. Con motivo del mes de la diabetes vamos a hacer una evaluación de pie diabético. Vamos a empezar entendiendo qué es el síndrome de pie diabético. Hay que tomar en cuenta que todo el paciente es diabético, no solo su pie. Entonces estamos definiendo mal al decir el paciente que tiene pie diabético, no. El paciente que presenta o que desarrolla un síndrome de pie diabético. En base a esto, el síndrome de pie diabético es justamente la lesión que se provoca a partir del daño de la diabetes con respecto a la parte articular o ósea del paciente, a la parte vascular y a la parte nerviosa. La diabetes va deteriorando estos tres sistemas y el detonante para que se desarrolle el síndrome es una herida, puede ser aguda, grave, traumática, de cualquier tipo. La cosa más simple, un rasguño, una ampolla, la cosa más sencilla puede llevarnos a una amputación. Las causas son justamente el hecho de que el paciente permanezca durante mucho tiempo con la glucosa elevada en su sangre. Eso provoca que se vaya deteriorando el nervio, se vaya deteriorando el vaso y que empecemos con pérdida de calcio en los huesos y les lleva a una degeneración ósea. El pie diabético, lastimosamente, en muchos casos es asintomático. El paciente no siente las lesiones o no siente el daño, sino hasta cuando ya es muy tarde. Por eso es importante al paciente crearle una rutina de que se revise todos los días los pies. No vamos a confiar tanto en lo que él percibe con sus sensaciones, sino más bien lo que él percibe con su vista, lo que él ve. Eso es lo que nos va a definir si estamos en riesgo. Entonces ellos, ¿qué es lo que van a buscar en sus pies? Cambios de coloración, cambios de temperatura en los pies, cambio de la forma de la lámina de las uñas, cualquier tipo de cosa extraña o cambio que ellos vean, les va a alertar de que algo malo está pasando y lo van a definir en una manera pronta, de modo que ellos van a acudir a tiempo al servicio médico. Se diagnostica el síndrome de pie diabético con una radiografía, con un eco, viendo las lesiones que presenta el paciente. Entonces depende del origen de la lesión, ¿no es cierto? Si es que es una lesión articular, es importante una radiografía para saber qué es lo que pasó con ese hueso, por qué se deformó, por qué tomó otra posición. Si es una lesión vascular, saber hasta dónde es el daño del vaso, o de la vena o de la arteria, de modo que se sepa cuál va a ser el tratamiento. Si es en el caso del nervio, de igual manera saber cuál es el estímulo que no está percibiendo. Entonces, tomando en cuenta esto, es importante que sea un equipo el que evalúe la lesión de un paciente. Del podólogo en cuanto a la valoración del paciente diabético es justamente la prevención. Saber qué tipo de lesión puede llegar a complicarse, qué tipo de hiperpresión puede llegar a darnos una úlcera o algún tipo de lesión perforante. Nosotros lo que hacemos es eso, identificar y evitar que se llegue a hacer cualquier tipo de lesión. Entre los pacientes, los que más riesgo tienen de llegar a ser una complicación en cuanto a su pie son los pacientes que, aparte de ser diabéticos, tienen malos hábitos, por ejemplo, fumar o el sedentarismo o el alcohol. También nos llevan a complicaciones los pacientes con problemas vasculares severos, pueden ser varices o cualquier tipo de lesión a nivel de vasos. Y obviamente los que degeneran problemas articulares, pacientes con artritis deformativa, con reumatismo o que ya presentan algún tipo de lesión deformante en sus pies. Cualquier tipo de lesión en los pies es una emergencia. Para un paciente diabético, la prontitud con la que acuda al centro médico es la que define la solución del problema. Entre más se tarde, es menos probable de que nosotros podamos ayudar. Ahora vamos a contestar preguntas que nos han enviado directamente al chat. La señora Lorena Bermeo Cueva nos pregunta: ¿cómo afecta el espolón y el desgaste calcáneo del pie en una persona diabética? Es importante recalcar que los pacientes diabéticos tienen pérdida de calcio a nivel de huesos.
Entonces, muchos de sus huesos se van a fracturar o se van a astillar de manera muy fácil. En el caso del calcáneo específicamente o del espolón que se forma en el calcáneo es justamente eso, una exostosis que se forma a partir de la mala asimilación que tenemos del calcio. Entonces se va depositando el calcio en donde no debe y es muy fácil que se fracture. Esa especie de uñita de calcificación pequeña que se hace a nivel de calcáneo puede romperse con mucha facilidad y degenerarnos en un problema grave. Si el paciente tiene un problema de espolón calcáneo o ya de una descalcificación del calcáneo, es importante que el traumatólogo intervenga a tiempo. La segunda pregunta es de Giselle Bazán. Nos pregunta, las plantas de los pies me queman, parece que anduviera descalza en el pavimento caliente y me duelen mucho también. ¿Qué puedo hacer? Gracias por su respuesta. Primeramente vamos a definir que esta no es una pregunta de una paciente que nos diga que es diabética. La quemazón de los pies es por varios motivos y se da en varias patologías, principalmente en las patologías de los vasos. Puede tener problemas de varices o de algún tipo de calcificación a nivel de arterias. Entonces es importante que esta paciente se acerque a un cirujano vascular. Él va a hacer un análisis y vamos a ver cuál puede ser la razón de la quemazón. Otra causa muy común es la alergia. Muchas veces usamos fibras sintéticas, tanto en medias como en zapatos. Eso provoca que la piel reaccione y tengamos este tipo de quemazón. Y la otra razón puede ser su actividad económica, sí, depende del tipo de zapato que usa o de la actividad que realiza durante todo el día, lo que defina esta quemazón. Inés Valareso nos pregunta, desde hace algunos años a mi papá se le hacen unas ampollas de agua en los pies que le supuran un líquido y luego se empieza a hacer unas perforaciones que suelen llegar al hueso. Siempre que se le ha hecho pruebas para ver si tiene el azúcar elevado, sale que no. ¿Puede ser diabetes? ¿Qué más puede ser? Ya, hay que especificar que no toda lesión que no se cura en un pie nos lleva necesariamente a un problema crónico de diabetes. Hay otros problemas crónicos que también degeneran en úlceras perforantes, como las varices o la insuficiencia venosa. Eso hace que se perfore muchas veces a nivel de plantas o de tobillos. Entonces es importante que primero este tipo de úlceras las valore un cirujano vascular y él defina si es que hay algún tipo de insuficiencia, de modo que dé el tratamiento correcto. No necesariamente tiene que ser diabetes, no solo la diabetes nos lleva a una lesión crónica en el pie. Nos pregunta Hipatia Espinosa, ¿cómo evitar las lesiones de pie diabético? En caso de estar afectado, ¿qué cuidados debería tener con las lesiones ya existentes? ¿En qué se basa el tratamiento del pie diabético? Como hemos definido, el pie diabético no tiene un solo motivo o un solo origen. El pie diabético tiene varias complicaciones crónicas. ¿Cuál es el daño? ¿En dónde es el daño? ¿Y qué es lo que hay que tratar? De nada nos sirve, por ejemplo, tratar de revascularizar un paciente que no ha sido evaluado correctamente y que no va a recibir una irrigación correcta hacia el final de su pie. Tampoco nos sirve hacer un injerto si igual no hemos hecho un buen estudio. Entonces, el tratamiento del paciente diabético será definido por la evaluación que se haga. ¿Sí? Si ya tiene lesiones o si ya tiene tendencias a que tenga algún tipo de riesgo, es importante que se le evalúe, su parte vascular, su parte nerviosa y la parte ósea, de modo que sepamos cuál es el mejor tratamiento para ese piecito. Isabel María Takuri Torres pregunta, ¿cómo tratar los hongos en los pies? Entre los dedos se hacen pellejos blanquinosos. Muchas gracias. Es importante definir también que no todo cambio o no toda lesión de los pies significa hongos, ¿sí? El caso de las uñas, por ejemplo, es muy común en los pacientes que tienen insuficiencia vascular o algún tipo de problema arterial que se desgaste la lámina, ¿sí? Que presente deformaciones la lámina, que no necesariamente son hongos. De igual manera la piel, si dejamos un poquito de humedad entre los dedos, eso va a hacer que se parta la piel, que se agriete o que haya maceración, que me parece que es el caso de la señora. Solamente es el exceso de humedad. Antes de automedicarse cualquier tipo de crema,
ella debería ir a que le evalúe. ¿Sí? Si se define que es hongo, el médico de dermatólogo, médico general o el podólogo definirá qué tipo de tratamiento, porque hay varias cepas de hongos que deben ser atacadas con varios medicamentos. Entonces no es necesariamente que todo lo que se parte en la piel es hongos o que se puede usar cualquier tipo de producto, ella necesita ser evaluada. Y Marisol Benítez pregunta, mi mami tiene diabetes, quisiera saber dónde puedo conseguir zapatos y medias para que los use. Hay que quitarnos el estigma de zapato para diabético o media para diabético, ¿sí? El paciente diabético por lo general tiene un pie estándar, lo único que necesitamos fijar son las reglas, digamos. El zapato para cualquier paciente, para que su pie se conserve de la mejor manera, es zapato de cuero, ¿sí? Es importante que revisemos que sea cuero legítimo, que sea bien tratado, que sea un cuero suave, flexible. Lo segundo es que tenga una planta amplia, ¿sí? Por lo menos de 1 o 2 centímetros de grosor, de modo que tenga un amortiguamiento correcto el zapato. En el caso de las mujeres siempre vamos a procurar que tenga un alza por lo menos de 2 centímetros, ya que si usamos zapato totalmente plano nos va a estirar demasiado el tendón y eso va a provocar una inflamación de ese tendón. La parte del zapato tiene que ser amplia, la parte de la punta, de modo que los dedos no se estrechen al entrar en el zapato. No debe tener costuras internas porque eso nos puede llevar a tener una ampolla que luego se complique. En el caso de la media, lo que vamos a buscar en la media es que sea de algodón, de preferencia de colores claros, de modo que nosotros podemos ver si hay una mancha o si es que hay algún tipo de secreción o fluido que manche la media, y eso ya nos va a llamar la atención, ya nos va a alertar. Debe ser sin costuras, eso lo podemos conseguir en un depósito de medias, no necesariamente ir y buscar específicamente media de diabético. La característica que no tenga costuras, ¿sí? Y que el elástico, la manera en la que se queda fijada la media no sea en un solo punto, ¿sí? Sino que sea en todo el tejido, ¿sí? El hecho de presionar un solo punto provoca un torniquete que disminuye el flujo de sangre hacia el pie. Entonces esas son las características que vamos a buscar en media y zapato. Ya. Y Karencita Andy pregunta, mi abuelito tiene 70 años, tiene diabetes, para cortarse las uñas de los pies, ¿cómo debe hacer para no lastimarse? O algún especialista, gracias. A ver, la forma de la uña, sí, está definida por la forma del dedo. Las uñas no son cuadradas, ni redondas, ni nada. Son con la forma de la punta de cada dedo, tapando la punta de cada dedo. Esa es la recomendación general. Ahora, en el caso de los pacientes diabéticos o de pacientes que tienen algún tipo de complicación crónica, es importante que se hagan una profilaxis por lo menos 2 veces al año en cualquier centro de podología en el que ellos tengan confianza. El podólogo lo que hará es lo mismo que la profilaxis odontológica, será una limpieza, una revisión, una valoración de cuál es el riesgo para saber cuál ha sido el deterioro, y en eso consistirá la profilaxis, que es lo más recomendado para los pacientes, ya que de esta manera prevenimos el hecho de que se complique y que en algún momento esto degenere en una amputación. Ya, esas son las preguntas que nos han enviado.